Seguimos hablando de este caso porque el periodista español Alejandro Entrambasaguas continúa investigando los presuntos vínculos de integrantes de Podemos y que ahora ocupan cargos en el Ejecutivo español y el exgobierno de Evo Morales. Hoy lo tenemos acá porque justamente vamos a hablar del exministro de Gobierno Carlos Romero. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. ¿No? Sí, así es. Bueno, a ver, después de que tú abordaste al exministro de Gobierno Carlos Romero, las cosas para él no van nada bien, ¿no? Cuéntanos, por favor, tú hiciste seguimiento prácticamente, una investigación, y dice con la punta del ovillo. Así es, lo comentábamos antes de empezar el programa. ¿Qué hubiera sido de Carlos Romero si no le hubiéramos localizado en exclusiva en OK Diario? Seguramente continuaría escondido en su apartamento de Sopocachi y bueno, nadie sabría si está aquí en La Paz, si está en México o si estuviera con Evo en Argentina. Yo creo que esto es muy interesante porque no es casualidad, o por lo menos no creo que sea casualidad, que justo cuando nosotros publicamos esa localización de él, la Fiscalía lo cite por diversos casos de corrupción. Yo creo que todo lo que ha ocurrido, sinceramente me atrevería a decir, con el asunto del hospital, ha sido un paripé, sin dudar de su estado de salud, pero creo que las formas con las que ha acompañado toda la situación son dignas de una gran representación teatral. Así es. Bueno, como tú lo has señalado, ¿no? Vamos a seguir hablando de este tema y con relación a lo que tú mencionabas bien. Has continuado con esta investigación y el exministro ahora fue trasladado hasta el Ministerio Público, hasta la Fiscalía Departamental, donde ya hay una determinación judicial en su contra, ¿no? Con relación a todo este proceso que tú has ido poco a poco revelando dentro de tu investigación, ¿qué antecedentes más encuentras tú que creas que Carlos Romero haya tenido participación dentro de todo este financiamiento con Podemos? Bueno, pues básicamente las dos grandes operaciones de corrupción por las que se le está acusando la Fiscalía, ¿no? Pero básicamente es por eso, y yo creo que en las próximas semanas, o me atrevería a decir, en los próximos días, irán saliendo datos e irá saliendo la documentación que pruebe ese nexo de unión formado por Quintana, Romero y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que por cierto, hoy ya se ha estrenado en el Consejo de Ministros como vicepresidente del Gobierno de España. Ahora hablamos de ese tema. Primero, hay muchas personas que consideran que gracias a haberlo identificado, haberlo encontrado, sorprender al exministro de Gobierno, la presión de la población y también de la prensa ha hecho posible de que ahora él ya esté en celdas judiciales. Así es, yo creo que la gente, los bolivianos de a pie, estaban deseando que esto ocurriera, porque también hay que poner las cartas encima de la mesa, ¿no? Y si realmente, como en su día dijo el ministro de Gobierno Arturo Murillo, no existía ninguna razón por la que se le tenía que detener, pues oye, la justicia y los tribunales de justicia siguen sus cauces, ¿no? Pero ahora parece que la Fiscalía sí que ha encontrado una vía para poder investigarlo. Yo con la gente que me saluda por la calle he podido charlar y lógicamente están muy contentos de que esta situación se esté llevando a cabo por parte de la justicia, también entre otras cosas, y yo creo que esto hay que pensarlo y tenerlo en cuenta, y es que es de los pocos peces gordos que ha tenido Evo Morales durante todo el tiempo que ha estado gobernando aquí en Bolivia, que no se le había encontrado nada y por lo que no se le había investigado. Es por eso que él estaba encerrado en su casa, porque tenía miedo a dos cuestiones. Primero, a que precisamente por una sobreexposición llamara la atención y le buscaran un lío, por decirlo de alguna manera, y luego porque verdaderamente tenía pavor a encontrarse con la gente, que por lo que he podido comprobar no le guardan nada de cariño. Cuando continuaste con esta investigación y seguimiento, observas el día lunes por la mañana la presencia del señor León de la Torre Kreis al salir de la clínica, o al ingresar, mejor dicho. ¿Qué responde él? ¿Qué conclusiones sacas? ¿Qué antecedentes tienes con relación a ello? Vamos a ver, hasta donde sabemos es un diplomático español que a día de hoy está ostentando el cargo de embajador de la Unión Europea aquí en Bolivia, si no recuerdo mal, desde el año 2016. Pero ha tenido decenas de cargos diplomáticos representando a España en el exterior. Recientemente ha sido embajador de España en Nicaragua, pero ha estado en delegaciones diplomáticas en China y en Bélgica, solo por poner dos ejemplos. Nosotros en OK Diario le interceptamos llegando este lunes al hospital para reunirse con Romero
y publicamos en exclusiva las fotografías del vehículo e incluso las fotografías de él dentro del mismo hospital. En ese momento él accedió por una puerta lateral del hospital por donde no había prensa y no estaba la resistencia, el grupo de personas, el grupo de civiles que están vigilando continuamente ese acceso al hospital. A él el coche diplomático le deja en una calle aledaña aproximadamente a 400 metros del hospital, y esto lógicamente la gente no es tonta, nos hace pensar que lógicamente no quería ser visto accediendo al hospital. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando sale, pues se encuentra con todos los medios de comunicación y tiene que dar una explicación. Ahí estamos viendo la fotografía que tú publicaste después, ¿no? Cuando se observa, por supuesto, a este representante de la Unión Europea. Ahora, ¿qué responde él? Bueno, pues claro, él en el momento en el que se le descubre, él quería salir del paso, ¿no? Y lógicamente estoy completamente seguro que no le debió de gustar nada que los fotógrafos y los compañeros gráficos le pillaran saliendo del hospital. Y bueno, lo que dijo es que como consecuencia de haber estado tantos años en Bolivia y de haber vivido en la paz en los últimos años, pues tenía una relación poco menos que de amistad con Carlos Romero, y que se había acercado a saludarle para interesarse por su salud, bueno, pues porque él mismo ha sido quien ha denunciado que se encuentra bastante mal de salud, y sobre todo también para ver qué había de sólido en las acusaciones de la Fiscalía e interesarse por su situación procesal y cuál iba a ser la línea de defensa. Ahora, tú señalaste que esta reunión fue secreta. Es que fue secreta hasta el momento en el que los medios de comunicación le pillaron saliendo por el hospital. Nosotros en OK Diario le pillamos al minuto. O sea, es decir, él tenía una clara intención de que no se supiera que esta reunión iba a tener lugar. Era secreta, entre otras cuestiones, porque todos los movimientos que tiene el embajador de la Unión Europea en Bolivia tienen que estar obligadamente detallados en la agenda de la embajada. Todas las visitas, y esta no estaba programada. Es decir, había un interés claro en que no se supiera de esta visita que tuvo lugar. Ahora, tú también has encontrado algo muy extraño y lo has señalado, ¿no? Con la visita de este diplomático, que coincida con la toma de posesión de los ministros de Pedro Sánchez. ¿Qué encuentras de raro en ello? Pues hombre, lo más raro que encuentro es que no sea un movimiento que esté programado y anunciado debidamente por la Unión Europea. En segundo lugar, la Unión Europea aún no se ha pronunciado claramente sobre lo que ha ocurrido aquí en Bolivia con el conflicto diplomático de España a raíz del intento de asalto por parte de los españoles a la residencia diplomática de México. Y en tercer lugar, no creo que sea casualidad, o sea, es decir, cuando nosotros publicamos la información el día anterior, que fue cuando se produjo la visita, fue cuando tomó posesión Pablo Iglesias como vicepresidente del gobierno, sus ministros y en general todo el gobierno de España. Ya me gustaría, como periodista de investigación, tener un micrófono dentro de la habitación de Carlos Romero y poder averiguar qué fue lo que se habló y en qué términos, pero desgraciadamente no cuento con esos datos. A propósito de lo que tú señalabas y este incidente, ¿no?, en la residencia de México, cuando estas personas encapuchadas aparentemente habrían pretendido ingresar hasta este lugar. El fiscal general de Bolivia ya se ha pronunciado al respecto y ha dicho que va a convocarlos a declarar en calidad de testigos. ¿Esto ya es de conocimiento de las autoridades de tu país? ¿Han señalado algo al respecto o nada? Hasta el momento silencio total. O sea, es decir, en su día la ministra Margarita Robles, que en aquel momento estaba ostentando la cartera de Exteriores, dijo que iba a investigar qué era lo que había ocurrido y posteriormente dar una serie de explicaciones. Estamos esperando esas explicaciones iniciales y lógicamente en España, por lo que a mí me han podido contar, yo no hemos oído hablar de ese movimiento del fiscal general del Estado. Hoy lo anunciado. ¿Y tú qué crees que vayan a responder? ¿Accederán? Pues, hombre, lógicamente desconozco en qué situación procesal se encuentran ellos, pero bueno, si tú me dices que están citados en calidad de testigo, en España un testigo tiene que comparecer de manera obligatoria y encima está obligado a decir la verdad. Por lo tanto, yo espero y deseo en que vengan, den las explicaciones necesarias y sobre todo que cuenten la verdad, porque hay que tener en cuenta una cosa, y es que ellos, al fin y al cabo, son policías nacionales españoles. O sea, es decir, ellos no tienen el poder suficiente como para decir: vamos a irnos encapuchados y armados a la residencia diplomática de México y vamos a intentar dejar huir a Quintana.
No. Lógicamente ellos siguen órdenes y por lo tanto tienen que explicar qué órdenes recibieron y quiénes le dieron esas instrucciones. Alejandro, tú has tenido también acceso al ministro de Economía, ¿no es cierto? Has conversado con él. ¿Qué te dijo con relación a estos supuestos movimientos de dinero inusuales o financiamiento al partido Podemos de tu país? Pues lógicamente está muy preocupado porque cuando llegó al ministerio, él, José Luis Parada, es un ministro que ya lleva bastante tiempo en la gestión pública, es un economista de reconocido prestigio y se asustó cuando llegó al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas porque él sí que me aseguró de manera objetiva que él tenía conocimiento de que había habido un desfalco importante hacia empresas afines a los líderes de Podemos. El caso Neurona es una de ellas, pero no me cabe ninguna duda que en los próximos días podremos conocer muchos más datos porque desde dentro del ministerio se está haciendo una importante investigación. Alejandro, te pido que vayamos a ver qué es lo que pasó justamente en esta entrevista que tú tuviste con el ministro de Economía. La llegada de la presidenta Yanine Áñez ha evitado de una u otra manera de que vamos camino a Venezuela. Y si Podemos tiene entre su plan de gobierno, que hay que revisarlo, y eso sí, confiamos y hay que confiar en la capacidad de análisis que tiene el pueblo español, consideramos que si son políticas que va a estar afectando al pueblo español, los mecanismos democráticos que tienen en España seguramente van a tener que reconducir cuando estas políticas sean complicadas o estén perjudicando al pueblo español. Y consideramos también de que hay una oposición que seguramente va a hacer una fiscalización, que fue lo que no hubo en estos países en Latinoamérica, porque copaban el poder de tal manera que la fiscalización y supervisión de los gastos públicos han sido mínimas en todos estos países, por eso el desastre que se tiene en este momento. El ministro señala claramente de que el haber copado todo el poder no permitió una fiscalización a los gastos que se hacían con relación a lo que tú le preguntaste. Claro, yo le preguntaba si no le daba miedo o cuál era su percepción como ministro de Economía que la Secretaría de Estado Económica fuera a estar en manos de un miembro de Podemos. Hay que recordar que Pablo Iglesias, y en representación de los integrantes de Podemos, se ha declarado amante de la política social, económica de Venezuela y de Evo Morales. Por lo tanto, yo tenía interés en que el ministro me explicara qué le podía ocurrir a España si esas recetas económicas que se han aplicado en Venezuela y en Bolivia, que desgraciadamente no han salido bien, pues se aplicaban en España. Y él me decía dos cuestiones. Primero, en que confiaba que la oposición iba a estar continuamente fiscalizando cada uno de esos movimientos, que fue precisamente lo que aquí no ocurrió, y el ministro Parada pues tenía mucha esperanza en que la institucionalidad de España y de todas sus personalidades políticas no iban a permitir que Podemos y Pablo Iglesias cometieran pues las grandes barbaridades en materia de economía que se cometieron aquí. Ahora que Pedro Sánchez está en el poder, ¿no? Y todas estas personalidades que tú has venido señalando que tendrían ciertos vínculos con el exgobierno de Evo Morales. Y en las últimas declaraciones del expresidente, que ha señalado que antes de causar problemas a determinados países prefiere ir a la cárcel o buscar otras alternativas. ¿Una alternativa podría ser España para asilarlo? Sí, perfectamente. Por desgracia, Pablo Iglesias estaría completamente de acuerdo en que cualquier político de este país o de cualquiera acudiera a España en calidad de asilado, porque él sostiene que lo que ha ocurrido aquí ha sido un golpe de Estado. En detrimento de lo que aquí hemos visto que ha ocurrido y se ha probado que ha ocurrido. O sea, es decir, porque se ha probado que aquí lo que ha ocurrido ha sido un fraude electoral. Lo han dicho organismos internacionales y aquí ha habido profesionales que lo han podido demostrar. Pablo Iglesias estaría completamente encantado, si fuera por él, de decir: Quintana, vente para España, que te hacemos un hueco. Y, hombre, no me atrevería a decir a que le nombraran secretario de Estado, pero que estuviera asilado en España y tuviera un refugio político
no me cabe ninguna duda, pero espero, confío y deseo en que esa situación no se lleve a cabo. A propósito de Quintana, tú te has enfocado mucho en tu investigación en esta exautoridad. Incluso en algún momento revelaste de que esta exautoridad y otras pretendían salir por las alcantarillas, ¿no es cierto?, de esta embajada. Bueno, nosotros lo que publicamos en OK Diario es que en el subterráneo de la organización La Rinconada hay unas grandes tuberías de un diámetro de más de 1,50, por los que perfectamente cabe una persona un poco agachada por muy alta que sea. La policía de este país lo ha estado investigando. Lo que pasa es que es algo que se ha frustrado, en primer lugar, porque se les estaba siguiendo la pista y, en segundo lugar, porque se ha hecho público. O sea, es decir, no es que estuvieran cavando un túnel. El túnel ya está hecho porque las tuberías que conducen el agua ya están hechas y las fotografías que hemos publicado en OK Diario las he hecho yo. Por lo tanto, yo he visto el gran tamaño de esas tuberías. Lo único que había que hacer era, al inicio de esas tuberías en cada una de las casas, en este caso la Residencia Diplomática de México, ampliar lo que es la entrada para poderte meter, si es que quieres. Es decir, Alejandro, tú me estás señalando de que con esta publicación has frustrado la huida de estas exautoridades. Bueno, no me atrevería a decir eso porque aquí hay una policía muy preparada y, lógicamente, ellos ya le estaban siguiendo la pista a esta posibilidad. Pero yo sí que creo que el hecho de que nosotros en OK Diario lo hayamos publicado y aquí los medios de comunicación se hayan hecho eco, pues le han frustrado el plan. No solo eso, sino que encima se han dado cuenta de que los medios de comunicación lo han publicado y que todo el mundo se ha dado cuenta de cuáles podían ser una de sus intenciones. Te quedas en Bolivia, tienes todavía un largo trabajo, me comentabas hace un momento. ¿Vas a investigar, vas a tratar de buscar contacto con otras exautoridades o autoridades actuales? Así es, de momento hay un nombre que no podemos revelar, pero que espero que en los próximos días podamos publicar información sobre esa persona que presuntamente podría estar también vinculada en toda esta trama de altos cargos del gobierno de Evo Morales, que han podido ser el nexo de unión entre Evo Morales y el partido político Podemos y su líder Pablo Iglesias. Es una mujer, no te puedo decir más, no te puedo decir a qué órgano pertenece, pero de gran relevancia en este país durante el mandato de Evo Morales. Y por supuesto, en Hora 23 vamos a estar muy pendientes de estas revelaciones que tú realices y te pedimos la primicia, por favor. Así es. Para mostrarlo. Prometido. Muy bien, Alejandro, gracias por venir. Muchas gracias, como Buenas siempre. Noches, que te vaya Gracias. muy bien.